Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán y luchador de resistencia, desarrolló una visión provocativa e inquietante de la estupidez humana, una que trasciende una mera deficiencia intelectual o un simple lapso en el juicio. Para Bonhoeffer, la estupidez no es simplemente una debilidad, es una fuerza social profunda y destructiva que es paradójicamente mucho más peligrosa que el mal mismo. Argumenta que la estupidez es una forma de resistencia al pensamiento crítico, una negativa activa a reflexionar sobre las acciones, las ideas y sus consecuencias, a diferencia del mal, que puede enfrentarse y restringirse a través de la razón. La estupidez es impermeable al compromiso intelectual, resiste la conciencia, la autocorrección y la capacidad de cambio. La visión de Bonhoeffer ilumina la distinción crucial entre ignorancia y estupidez. Si bien la ignorancia puede derivarse de la falta de conocimiento, la estupidez es una condición más profunda y arraigada, una falta de voluntad o incapacidad para adoptar nuevas ideas, hechos o puntos de vista. Las personas estúpidas no simplemente carecen de conocimiento, rechazan activamente la posibilidad de aprender o evolucionar sus perspectivas. A menudo se aferran a sus creencias no examinadas y rechazan los desafíos intelectuales que podrían obligarlos a enfrentar verdades incómodas. Como resultado, la estupidez no es simplemente una ausencia de pensamiento, es una negativa a pensar críticamente, lo que lo convierte en una fuerza insidiosa y perpetuante. En este sentido, la estupidez es mucho más peligrosa que la ignorancia porque cierra la puerta al crecimiento y la comprensión. Esta mentalidad peligrosa encuentra su expresión más aterradora en el contexto histórico de los regímenes autoritarios, particularmente durante el surgimiento del nazismo. Bonhoeffer fue testigo de primera mano cómo el cumplimiento pasivo de los ciudadanos comunes se convirtió en un componente central del éxito del régimen. La negativa a pensar críticamente, o la autoridad de preguntas, permitió que el régimen nazi llevara a cabo atrocidades a escala inimaginable. Lo que hizo que este cumplimiento fuera tan destructivo no fue la presencia de malicia activa, sino la ausencia de resistencia de las personas que se habían entumecido en la investigación moral e intelectual. Las personas estúpidas, impulsadas por una pasividad profunda, se permitieron ser arrastradas en la ideología del régimen, aceptando sus narraciones simplistas y peligrosas sin duda. La relación entre el poder y la estupidez es otro aspecto clave de la teoría de Bonhoeffer. Cuando las personas obtienen posiciones de poder, a menudo se vuelven menos inclinadas a participar en un pensamiento crítico. Las estructuras del poder refuerzan esto al recompensar la conformidad y castigar el pensamiento independiente. Aquellos en el poder a menudo se rodean de asesores y sistemas que confirman sus prejuicios, creando un bucle de retroalimentación de ignorancia que es difícil de escapar. Como resultado, los poderosos pueden volverse menos conscientes de sí mismos, más resistentes a los puntos de vista alternativos y más propensos a una obediencia incuestionable a la autoridad. Esta dinámica crea un entorno donde las decisiones se toman en función de la irracionalidad o la incompetencia en lugar de la deliberación racional. La estupidez, en este contexto, se convierte en una herramienta potente para la perpetuación de la opresión y la injusticia. El verdadero peligro no radica en la malevolencia de los que están en el poder, sino en su incapacidad o falta de voluntad para comprometerse con la complejidad, cuestionar sus propias acciones o desafiar el status quo. La paradoja de Bonhoeffer revela una verdad sombría a aquellos que son estúpidos, y especialmente aquellos en posiciones de autoridad, pueden ser mucho más peligrosos que aquellos que actúan por malicia o maldad de intención. Su obediencia irreflexiva a la autoridad, su falta de voluntad a cuestionar y su resistencia al crecimiento intelectual los convierten en agentes potentes de destrucción social y política. En un mundo donde el pensamiento crítico y la autorreflexión están cada vez más infravalorados, las ideas de Bonhoeffer sirven como una advertencia marcada sobre el poder corrosivo de la estupidez y las profundas consecuencias que puede tener para la sociedad en general. Hannah Arendt, una teórica política alemana estadounidense, expandió las ideas de Bonhoeffer de la destrucción social y política en un mundo donde el pensamiento crítico y la autorreflexión están cada vez más infravaloradas. Las ideas de Bonhoeffer sirven como una advertencia marcada sobre el poder corrosivo de la estupidez y las profundas consecuencias que puede tener para la sociedad en general.
Hannah Arendt, una teórica política alemana estadounidense, expandió las ideas de estupidez de Bonhoeffer al introducir el concepto de banalidad del mal. Para Arendt, el mal más grande de la sociedad moderna no proviene necesariamente de las personas más maliciosas o monstruosas, sino de la ordinariedad de aquellos que cometen actos horribles sin ningún profundo reflejo sobre sus consecuencias. Este concepto, introducido en su análisis de Adolf Eichmann durante las pruebas de Nuremberg, cambia el enfoque de la malicia intrínseca de una persona a la capacidad alarmante de la gente común para convertirse en agentes del mal a través de la obediencia irreflexiva y la falta de compromiso crítico. Arendt argumentó que Eichmann, un arquitecto clave del Holocausto, no era un hombre particularmente malvado. En cambio, era un burócrata que carecía de la capacidad de reflexión moral y simplemente siguió las órdenes sin ninguna consideración por el costo humano. Esta banalidad de sus acciones no lo hizo menos responsable. Más bien, demostró que el mal en el mundo moderno puede prosperar no solo en manos de individuos trastornados, sino también en manos de aquellos que simplemente no piensan críticamente sobre sus roles en sistemas más grandes. El concepto de Arendt está profundamente conectado con la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, ya que subraya el peligro de pasividad y conformidad en los individuos. La mentalidad de Eichmann ejemplifica una especie de obediencia irreflexiva que está impulsada por la estupidez en lugar de la intención maliciosa. No actuó por un deseo de infligir daño, sino por una adhesión irreflexiva a la autoridad. El fracaso de Eichmann para cuestionar sus acciones o reflexionar sobre sus implicaciones demuestra la profundidad de la parálisis intelectual y moral que puede resultar de una negativa a participar en un pensamiento crítico. Esta pasividad intelectual, o estupidez, permitió a Eichmann convertirse en una figura clave en uno de los regímenes más horribles de la historia. La naturaleza banal de la estupidez en este contexto no se limita solo a Eichmann. Arendt sugiere que las sociedades modernas son particularmente vulnerables a este tipo de intensidad debido a las abrumadoras presiones para conformar y obedecer la autoridad. Los regímenes totalitarios, en particular, explotan esta inercia psicológica e intelectual. Confían en la incapacidad o la falta de voluntad de las masas para participar en un pensamiento y reflexión independientes, lo que crea un terreno fértil para la propaganda y la manipulación. Al controlar el flujo de información y reducir los problemas complejos a narrativas binarias simples, tales regímenes pueden cultivar efectivamente una población que acepta sus acciones sin duda. Este proceso transforma a los ciudadanos comunes en instrumentos de tiranía, no a través de su malicia, sino a través de su pasividad intelectual, y su fracaso para examinar críticamente el mundo que los rodea. La teoría de Arendt destaca cómo la estupidez, cuando se institucionaliza en forma de obediencia ciega y pensamiento acrítico, puede perpetuar sistemas opresivos. La negativa del individuo a cuestionar la autoridad del Estado, el desprecio por la responsabilidad moral y la falta de reconocimiento de las mayores consecuencias de las acciones de uno son todos los característicos del tipo de pensamiento que permite la tiranía. La visión de Arendt es un llamado a la acción para que todos nos resistamos a las presiones de la conformidad, para evitar caer en la trampa de la intensidad y cuestionar los sistemas de poder que dan forma a nuestras vidas. Sirve como un recordatorio de que el mal a menudo florece en ausencia de reflexión reflexiva, y que nuestra capacidad de juicio moral depende de nuestra capacidad de pensar críticamente sobre el mundo y nuestro lugar en él. En la sociedad moderna, la banalidad de la estupidez continúa manifestando en forma de aceptación pasiva de ideologías y políticas opresivas. Ya sea en el lugar de trabajo, el ámbito político o frente a la justicia social, a menudo vemos a las personas siguiendo a ciegas a las órdenes o adoptar vistas del mundo simplistas sin comprender las implicaciones más amplias. Esta pereza intelectual, que a menudo se disfraza de lealtad o patriotismo, sigue siendo una de las amenazas más potentes para los valores democráticos y los derechos humanos. El verdadero desafío es despertar a las personas de este sueño intelectual, alentar el pensamiento independiente y garantizar que los mecanismos de poder sean responsables ante el escrutinio crítico y moral. La teoría de Arendt de la banalidad de la estupidez sirve como un recordatorio conmovedor de que la gente común, cuando está atrapada en la conformidad de la conformidad de la conformidad y la pasividad intelectual,
puede convertirse en instrumentos de gran daño. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos proteger contra esta tendencia en nosotros mismos y en nuestras sociedades? La respuesta radica en el cultivo del pensamiento crítico, la autorreflexión y el coraje de resistir las presiones de autoridad y conformidad. A través de estas acciones, podemos liberarnos del ciclo destructivo de estupidez y trabajar hacia un mundo más reflexivo y justo. Bertrand Russell, uno de los filósofos más prominentes del siglo XX, estaba profundamente preocupado por las tendencias intelectuales de su tiempo, especialmente la creciente tendencia a recompensar la ignorancia y penalizar la inteligencia. En la sociedad moderna, argumentó que la necedad, particularmente en los reinos de la política y la sociedad, a menudo triunfa sobre la inteligencia y que esta realidad juega un papel crucial en la configuración del curso de la historia. La crítica de Russell de la reverencia de la sociedad por ideas populistas simples en lugar de un pensamiento racional complejo resuena con las opiniones de Bonhoeffer y Arendt sobre los peligros de la estupidez. Sin embargo, Russell lleva esto más lejos al enfatizar las estructuras sociales que no solo toleran, sino que fomentan activamente el triunfo de la ignorancia. Uno de los argumentos clave de Russell es que las estructuras de los sistemas políticos y sociales modernos a menudo recompensan la ignorancia, mientras penalizan el pensamiento independiente y el razonamiento crítico. En un mundo donde los problemas complejos se reducen a mordeduras y lemas sólidos, se alienta al público a adoptar soluciones simplistas que no aborden la verdadera complejidad de los problemas en cuestión. Russell vio esto como una tendencia peligrosa, especialmente en el discurso político, donde un líder que puede presentar una narración fácilmente digerible es a menudo más exitosa que alguien que ofrece un análisis matizado y reflexivo. El resultado es una sociedad en la que la inteligencia y la razón son vistas como cargas, y las creencias superficiales y simplistas se elogian como virtuosas. Este clima intelectual allana el camino para el surgimiento de la tontería sobre la inteligencia, ya que los individuos se sienten atraídos por las narrativas que prometen certeza y simplicidad en lugar de enfrentar la incómoda complejidad de la realidad. El análisis de Russell también toca la comodidad psicológica que viene con la estupidez. Las personas a menudo les resulta más fácil aceptar narraciones simples en blanco y negro que proporcionan respuestas claras a preguntas complejas. El pensamiento crítico, por otro lado, puede ser incómodo y desafiante. Requiere la voluntad de enfrentar la ambigüedad, la incertidumbre y la contradicción, cosas que la mayoría de las personas son reacias a hacer. El encanto de respuestas simples, especialmente cuando los medios y los líderes políticos lo refuerzan, es increíblemente fuerte. Russell entendió que, si bien la inteligencia exige esfuerzo e introspección, la estupidez ofrece una falsa sensación de seguridad. Esta preferencia por la comodidad de la estupidez sobre la incomodidad del compromiso crítico reflexivo ayuda a explicar por qué la ignorancia a menudo supera el conocimiento en la sociedad moderna. Este fenómeno se amplifica por el surgimiento de los medios de comunicación y las redes sociales en el siglo XXI. Las observaciones de Russell, aunque hechas a mediados del siglo XX, resuenan profundamente con el panorama de los medios de comunicación, donde reinan la información errónea y la simplificación excesiva. En la era digital, la rápida difusión de ideas a través de las plataformas de redes sociales ha creado cámaras de eco, donde las personas están expuestas solo a información que refuerza sus creencias existentes. Esto contribuye a la creación de burbujas ideológicas, donde el pensamiento crítico es reemplazado por un pensamiento grupal. La propagación de la información errónea y el bombardeo constante de las picaduras de sonido hacen que sea más difícil para las personas pensar críticamente sobre temas complejos. La pereza intelectual fomentada por estas plataformas conduce a un entorno donde la ignorancia no solo es tolerada, sino que se nutre activamente. La crítica de Russell en este contexto parece casi profética, ya que la era digital solo ha intensificado la dinámica sobre la que advirtió en su ensayo Filosofía y Política. Russell también abordó la paradoja de que en muchos sistemas políticos, la inteligencia y el pensamiento racional pueden verse como subversivos o incluso peligrosos. Esto es especialmente evidente en los regímenes autoritarios o totalitarios, donde los que están en el poder a menudo prefieren una población que cumple con la que cuestiona la autoridad
o desafía el status quo. Russell argumentó que cuanto más inteligentes y reflexivos se encuentren en la sociedad, más probablemente se encontrarán en desacuerdo con la ideología política prevaleciente y por lo tanto sometidos a marginación o represión. Esto crea un ciclo en el que la inteligencia no solo se devalúa, sino que se suprime activamente, dejando el campo abierto para que prospere la tontería. Como en el análisis de Bonhoeffer del vínculo entre la estupidez y el autoritarismo, Russell destaca el papel central que desempeña la pasividad intelectual para permitir que los sistemas opresivos persistan. La crítica de Russell sobre el triunfo de la necedad sobre la inteligencia sirve como una poderosa advertencia. El proceso de recompensar la ignorancia y socavar el pensamiento crítico no es un fenómeno pasivo. Se promueve activamente a través de estructuras políticas, sociales y de medios. Las consecuencias de esta tendencia son de gran alcance. Es más probable que una sociedad que premia la tontería por la razón adopte la ideología simplista y peligrosa, ignore los problemas críticos y permita a sus líderes políticos explotar la ignorancia de las masas. Las ideas de Russell nos obligan a reflexionar sobre las formas en que nuestra propia sociedad podría estar fomentando una preferencia por la necedad y a preguntar si estamos dispuestos a enfrentar la incomodidad de la inteligencia para resistir el poder destructivo de la estupidez. A través de la educación, la curiosidad intelectual y un compromiso con el pensamiento crítico, podemos comenzar a revertir la tendencia peligrosa que Russell describió y crea una sociedad donde la inteligencia, no la ignorancia, sea celebrada y recompensada. La estupidez, en muchos sentidos, no es solo un individuo fallando, sino un fenómeno social contagioso. Las ideas, especialmente las irracionales, se propagan rápidamente a través de las sociedades. A menudo ganan fuerza y apoyo simplemente a través de la repetición y el refuerzo social. Este contagio de estupidez es particularmente peligroso porque erosiona el pensamiento independiente y la reflexión crítica sobre un nivel colectivo. El proceso por el cual las creencias irracionales y las ideas simplistas se generalizan no es accidental. Es el resultado de la dinámica psicológica y social compleja, lo que fomenta la conformidad, desalienta la disidencia y crea entornos donde prospera con irreflexión, desde la propaganda hasta el compañero. Eroja el pensamiento independiente y la reflexión crítica sobre un nivel colectivo. El proceso por el cual las creencias irracionales y las ideas simplistas se generalizan no es accidental. Es el resultado de la dinámica psicológica y social compleja, lo que fomenta la conformidad, desalienta la disidencia y crea entornos donde prospera con irreflexión. Desde la propaganda hasta la presión de los compañeros, las estructuras sociales que facilitan la estupidez son poderosas y profundamente arraigadas en el tejido de la sociedad. La rápida propagación de ideas, particularmente aquellas que no se basan en evidencia o razón, se ve muy facilitada por los mecanismos de los medios de comunicación y las redes sociales. En el mundo moderno, la información fluye a un ritmo sin precedentes, y no todo es confiable o reflexivo. La información errónea, las noticias falsas y las narrativas simplificadas circulan rápidamente, a menudo ganando tracción simplemente porque se repiten una y otra vez. Esta repetición crea un falso sentido de legitimidad y verdad, lo que lleva a las personas a aceptar estas ideas sin examinar críticamente su validez. En un mundo donde cualquiera puede ser un emisor de información, la línea entre los hechos y la ficción se vuelve cada vez más borrosa, lo que dificulta que las personas discernan la realidad de la ficción. En este entorno, el pensamiento independiente se ve socavado por el gran volumen de información que exige atención, lo que lleva a las personas a gravitar hacia las respuestas más simples y familiares en lugar de participar críticamente con problemas complejos. Uno de los aspectos más peligrosos del contagio social de la estupidez es el papel que desempeñan los grupos sociales y la presión de los compañeros para reforzar la ignorancia. Los humanos son criaturas inherentemente sociales, y nuestra necesidad de pertenencia y aceptación a menudo anula el deseo de pensar de forma independiente. Los grupos sociales, ya sean políticos, religiosos o ideológicos, crean ambientes donde ciertas creencias y actitudes se normalizan mientras se desaconseja la reflexión disidente o crítica.
Esta dinámica es particularmente evidente en las sociedades polarizadas, donde la identidad grupal se vincula estrechamente con la pureza ideológica. En tales entornos, las personas a menudo dejan de pensar por sí mismas porque temen el rechazo social o la alienación. La presión para conformarse y el deseo de aceptación social son tan fuertes que las personas comienzan a adoptar las creencias y comportamientos del grupo sin cuestionarlos. Con el tiempo, esta mentalidad colectiva conduce a la adopción generalizada de cosmovisiones simplistas y a críticas que a menudo se desconectan de la realidad. Otro poderoso impulsor del contagio social de la estupidez es el papel de la autoridad y la jerarquía en la configuración de las creencias. Desde una edad temprana, las personas están condicionadas a aceptar la autoridad de figuras como maestros, padres y líderes políticos sin cuestionarlos. En muchas sociedades, la obediencia a la autoridad se considera una virtud, y el pensamiento crítico a menudo se desaconseja a favor de la conformidad. Esto es particularmente evidente en los regímenes totalitarios, donde la disidencia es castigada y el Estado controla el flujo de información. Sin embargo, incluso en sociedades más democráticas, la reverencia por las figuras de la autoridad a menudo lleva a las personas a aceptar ciegamente sus ideas sin escrutinio. Cuando los líderes y expertos hacen pronunciamientos, especialmente en temas complejos, muchas personas les difieren sin cuestionar la lógica o la evidencia detrás de sus declaraciones. Esta deferencia a la autoridad puede ser una barrera significativa para el pensamiento independiente, ya que crea un entorno en el que las personas dejan de pensar por sí mismas y en su lugar confían en los demás para decirles lo que es cierto. El peligro del contagio social de la estupidez radica no solo en la propagación de creencias irracionales, sino también en su capacidad para sofocar la diversidad intelectual y el discurso crítico. Cuando todos en un grupo social adoptan el mismo conjunto de ideas no examinadas, se vuelve más difícil desafiar esas ideas o considerar perspectivas alternativas. Esta homogeneización intelectual conduce a un pensamiento grupal, donde los individuos priorizan el consenso y la armonía en su capacidad para sofocar la diversidad intelectual y el discurso crítico. Cuando todos en un grupo social adoptan el mismo conjunto de ideas no examinadas, se vuelve más difícil desafiar esas ideas o considerar perspectivas alternativas. Esta homogeneización intelectual conduce a un pensamiento grupal, donde los individuos priorizan el consenso y la armonía social sobre el pensamiento independiente y la exploración intelectual. El resultado es una sociedad en la que las ideas se estancan, los debates se vuelven superficiales y el progreso se ve obstaculizado. En tal entorno, la pereza intelectual se convierte en la norma, y aquellos que se atreven a pensar críticamente o cuestionar el status quo a menudo se ostracen o marginan. Escapar del contagio social de la estupidez requiere un esfuerzo consciente para resistir la conformidad y cultivar el pensamiento independiente. Una de las estrategias más importantes para hacerlo es desarrollar una mentalidad que valora el cuestionamiento, la curiosidad y el escepticismo, en lugar de aceptar ideas al valor nominal. Las personas deben aprender a interrogar la información que encuentran y hacer preguntas difíciles sobre su fuente, lógica y evidencia. Esto requiere una voluntad de salir de la zona de confort social y comprometerse con ideas que desafían las creencias de uno. También requiere el coraje para separarse de la multitud y resistir las presiones del pensamiento grupal. Además, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico debe verse como un esfuerzo de por vida, uno que implica aprendizaje constante, autorreflexión y apertura a nuevas perspectivas. En un mundo donde el contagio de la estupidez puede propagarse rápidamente, estas herramientas intelectuales son esenciales para salvaguardar la capacidad de pensar para uno mismo y contribuir a una sociedad más considerable y exigente. En última instancia, el contagio social de la estupidez no es una fuerza insuperable, pero requiere resistencia activa. Al alentar el pensamiento crítico, adoptar la diversidad intelectual y cuestionar la autoridad, las personas pueden liberarse de la mentalidad colectiva que perpetúa la ignorancia. La propagación de la irracionalidad y la conformidad puede contrarrestarse a través de la educación, el diálogo y un compromiso con el pensamiento independiente. Al hacerlo, podemos reclamar el poder de la razón y garantizar que la inteligencia y la reflexión continúen dando forma a nuestro futuro colectivo.
ante la ignorancia generalizada, la manipulación y la pasividad intelectual. Escapar del ciclo de estupidez no es solo un desafío personal, es un imperativo social, como hemos visto a lo largo de la historia, y particularmente en las ideas de pensadores como Bonhoeffer, Arendt y Russell. El abrazo colectivo de la estupidez puede tener consecuencias catastróficas, pero así como estas fuerzas son de naturaleza social, también lo son las estrategias para resistirlas. En esta sección final, exploraremos cómo las ideas de estos pensadores pueden ayudarnos a protegernos de ser víctimas del contagio de la estupidez. La clave radica en cultivar un pensamiento independiente, fomentar un compromiso con el compromiso crítico y construir una sociedad que valora la complejidad intelectual sobre las ideologías simplistas. En primer lugar, la teoría de la estupidez de Bonhoeffer subraya la importancia del compromiso intelectual continuo. Para escapar de la trampa de la estupidez, debemos comprometernos al aprendizaje de toda la vida y la búsqueda de la verdad, incluso cuando es incómodo. La crítica de Bonhoeffer a la pasividad es particularmente relevante hoy, ya que la presión para conformarse y la tentación de respuestas fáciles son siempre presentes. La forma más efectiva de resistir a estas fuerzas es desafiarnos continuamente a pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea. Esto significa no solo buscar nueva información, sino también cuestionar activamente nuestras creencias y supuestos existentes. El verdadero crecimiento intelectual requiere humildad y la capacidad de aceptar que podríamos estar equivocados. En una época en la que las personas a menudo buscan información que refuerza su visión del mundo, el coraje de adoptar la complejidad y entretener a las perspectivas opuestas es más crucial que nunca. Cuestionando nuestras creencias y supuestos existentes, el verdadero crecimiento intelectual requiere humildad y la capacidad de aceptar que podríamos estar equivocados. En una época en la que las personas a menudo buscan información que refuerza su visión del mundo, el coraje de adoptar la complejidad y entretener a las perspectivas opuestas es más crucial que nunca. La idea de Arendt de la banalidad del mal ofrece otra lección importante para escapar del ciclo de estupidez, la necesidad de reflexión moral e intelectual. Arendt demostró que uno de los mayores peligros de la sociedad moderna es la voluntad de la gente común a abdicar su responsabilidad moral y su autonomía intelectual ante la autoridad. Para liberarse de este ciclo, debemos rechazar la obediencia pasiva y adoptar nuestro papel como agentes morales activos en el mundo. Esto significa desarrollar la capacidad de cuestionar la autoridad, comprometerse con ideas desafiantes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Como Arendt argumentó, la irreflexión no es solo un fracaso personal, sino una social. Por lo tanto, debemos hacer de nuestro deber colectivo resistir la falta de personas y fomentar los espacios en los que el pensamiento crítico independiente puede florecer. La crítica de Bertrand Russell sobre el triunfo de la tontería sobre la inteligencia nos llama a reconocer los sistemas y estructuras que promueven activamente la ignorancia en muchas sociedades modernas. La inteligencia es devaluada y la estupidez es recompensada, especialmente en el ámbito de la política. Para protegernos de la influencia de la estupidez, debemos reconocer las fuerzas intelectuales que dan forma a nuestro mundo y estar atentos a los medios de comunicación, las ideologías políticas y las estructuras sociales que perpetúan el pensamiento simplista y reduccionista. Russell creía que la sociedad a menudo recompensa la conformidad y castiga la disidencia, especialmente cuando se trata de problemas complejos y desafiantes. Para escapar del ciclo de estupidez, debemos cultivar el coraje de cuestionar las narrativas prevalecientes y impulsar las fuerzas que buscan reducir problemas complejos a mordeduras y lemas. Comprometerse con el mundo críticamente, en lugar de absorber pasivamente lo que se nos presente, es el primer paso hacia la libertad intelectual. Los medios de comunicación, particularmente las redes sociales, son uno de los impulsores más importantes del contagio de la estupidez en la sociedad contemporánea. Es aquí donde las ideas se simplifican, distorsionan y se difunden rápidamente. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar el compromiso, a menudo priorizan el contenido que está emocionalmente cargado y sensacionalista sobre el discurso matizado y reflexivo. Esto crea un entorno donde la ignorancia prospera y el pensamiento crítico está marginado.
Para protegernos de esto, debemos ser más exigentes a los consumidores de información. Esto requiere desarrollar habilidades de alfabetización mediática y aprender a reconocer el sesgo, la información errónea y la propaganda. Al cuestionar las fuentes de nuestra información, podemos comenzar a liberarse de la influencia de la cámara de eco de las redes sociales y buscar perspectivas más confiables y completas. Otra estrategia para resistir la influencia de la estupidez es rodearnos de personas que desafían nuestro pensamiento y fomentan el crecimiento intelectual. Si bien la conformidad social es una fuerza poderosa, también estamos profundamente influenciados por quienes nos rodean. Al construir redes de personas que valoran el pensamiento crítico, la diversidad de pensamiento y la honestidad intelectual, creamos un contrapeso a las presiones sociales que fomentan la conformidad. Estas relaciones pueden proporcionar la alimentación intelectual necesaria para resistir la atracción del pensamiento grupal y fomentar un entorno en el que puedan florecer nuevas ideas. Es esencial, entonces, priorizar las relaciones con las personas que fomentan la reflexión, el debate y la curiosidad intelectual. Además, fomentar una cultura de humildad intelectual es esencial para escapar del ciclo de estupidez. La humildad en el pensamiento nos permite reconocer que nuestro conocimiento siempre es limitado y que tenemos mucho que aprender. Nos libera de la arrogancia intelectual que a menudo acompaña a la certeza. La curiosidad intelectual, además de fomentar una cultura de humildad intelectual, es esencial para escapar del ciclo de estupidez. La humildad en el pensamiento nos permite reconocer que nuestro conocimiento siempre es limitado y que tenemos mucho que aprender. Nos libera de la arrogancia intelectual que a menudo acompaña a la certeza y nos invita a involucrarnos con el mundo de una manera más abierta e inquisitiva. En una sociedad donde las personas a menudo sienten la presión de parecer seguros y seguras de sus opiniones, la humildad intelectual es una cualidad rara pero valiosa. Al cultivar esta humildad, podemos abordar el mundo con un mayor sentido de curiosidad, disposición a aprender y capacidad de crecimiento. En última instancia, escapar del ciclo de estupidez no se trata solo de resistir fuerzas externas, también se trata de cultivar la resiliencia interna. Debemos aprender a confiar en nuestra propia capacidad para pensar críticamente y cuestionar lo que nos dicen. Esto es especialmente difícil en un mundo donde la información errónea y la simplificación excesiva son rampantes, pero no es imposible. Al desafiarnos continuamente a nosotros mismos, cuestionar la autoridad, desarrollar la humildad intelectual y fomentar una comunidad de pensadores independientes, podemos protegernos de la influencia de la estupidez y convertirnos en participantes activos en la creación de una sociedad más reflexiva y reflexiva. En conclusión, las ideas de Bonhoeffer, Arendt y Russell ofrecen una poderosa hoja de ruta para escapar del ciclo de estupidez. Si bien las fuerzas que perpetúan la ignorancia son fuertes, no son insuperables. A través de un compromiso con el aprendizaje permanente, la reflexión moral, el coraje intelectual y la responsabilidad social, podemos protegernos del contagio de la estupidez. Al hacerlo, nos aseguramos de que el pensamiento crítico inteligente y la integridad moral sigan siendo fundamentales para nuestras vidas personales y para la salud de nuestras sociedades. Ante la influencia generalizada de la estupidez, debemos convertirnos en las resistencias, los pensadores y los interrogadores que dan forma a un futuro mejor e ilustrado. Como hemos explorado a lo largo de este video, la influencia de la estupidez en nuestra sociedad es una fuerza poderosa y peligrosa, una que puede dar forma a los paisajes políticos, la dinámica social e incluso nuestras creencias personales. Pero al comprender los mecanismos detrás de esto y adoptar las lecciones de pensadores como Bonhoeffer, Arendt y Russell, podemos protegernos de caer en la trampa de la pasividad intelectual. Depende de cada uno de nosotros cultivar el pensamiento crítico, resistir las presiones de la conformidad y comprometernos al aprendizaje de toda la vida para liberarse del ciclo de estupidez. Si encontró esta discusión perspicaz y está ansiosa por sumergirse en estas ideas complejas, no olvide presionarlo como un botón y suscribirse. Subimos nuevos videos todos los días, lo que lo ayudamos a adquirir un conocimiento valioso de una variedad de temas estimulantes. Para aquellos de ustedes interesados en enriquecer aún más su comprensión, consulte el enlace en la descripción
y el comentario fijado para una selección de libros recomendados que lo llevarán a un viaje de exploración intelectual. Mantente curioso, mantente comprometido, y lo más importante, mantente crítico. Hasta la próxima, sigue cuestionando y sigue creciendo.